Hola amigos, soy Sergio Dufour y esto es Mi Culturismo. Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo. Bueno, estamos que lo tiramos, la verdad. Segundo vídeo esta semana y todavía nos queda el del fin de semana, que finalmente ha tenido vuestras peticiones y, pese a que me está costando bastante organizarlo y pese que no es un culturista que me gustara, va a ser dedicado a Paul Dillett, el canadiense. Otro monstruo de los 90, que nos viene muy bien también para el vídeo de hoy. Como siempre, recordaros las promociones que tenemos activas, tanto en Feedmaker, donde podéis recibir todo tipo de material deportivo y lo que necesitéis para entrenar. Con mi código DUFORT recibiréis un 5% de descuento y, como no, en Más Músculo, ¿vale? Más Músculo. Con mi código recibiréis un 10% y además, bueno, pues ya sabéis que no solo os debéis ceñir a la marca Más Músculo, podéis comprar toda la gama de productos, todo tipo de alimentación fitness, por así decirlo, y además Más Músculo, ya sabéis que además de mi descuento siempre tiene más promos y encima siempre os hace algún regalito de alguna toalla, algún shaker o alguna barrita. El otro día lo anuncié y bueno, la camiseta creo que está muy bien traída para la ocasión. Para el vídeo de hoy es que vamos a hablar del culturismo de los 90, lo que es para mí la edad de oro del culturismo, mi old school. Siempre hablamos de que si los old school, yo para algunos de vosotros ya soy old school, pero bueno, normalmente siempre que pensamos en old school, tendemos a pensar 10 años antes más o menos de cuando empezamos a entrenar. En mi caso yo empecé a entrenar en el año 2000, en enero del 2000, así que para mí old school es el culturismo de los 90, que pese a que yo no lo viví directamente, sí que he compartido con muchas figuras españolas de la época, sí que he tenido muchísimo trato con algunos de los mejores de esa época. Y como digo, para mí es la época del culturismo con la que más identificado me siento. Identificado primero, bueno, antes está claro que todos, creo que el 90%, sobre todo los de este canal, que sois todos unos putos frikis como yo, del culturismo, estáis de acuerdo en que en cuanto a patrón físico no hay color entre el 90 y el resto de las eras. Los 80 estaban bien, había físicos un poco de todo tipo, los 2000 siguieron la estela de los 90, pero los 90 representaron el punto de inflexión del culturismo en cuanto a tamaño, en cuanto a definiciones. Creo que sin duda es la época de los monstruos y cuando una línea de más calidad hubo en el circuito profesional, aunque hoy en sí no voy a hablar tanto del culturismo profesional o de las competiciones, sabéis que eso lo destinamos siempre a los sábados o los domingos, al fin de semana, sino más que nada un poco de las prácticas y bueno, si bien es cierto que con la perspectiva del tiempo siempre tendemos a olvidar lo malo y quedarnos siempre con lo bueno, con lo positivo, que para mí en los 90 hubo mucho de positivo, sí que es cierto que también quería hacer este vídeo pues para puntualizar ciertas cosas, ¿vale? Porque bueno, está bien también poner un poco las cartas sobre la mesa y sabéis que es mi estilo, y es el estilo sobre todo de este canal, en no dejar las cosas a medias. Si hay cosas buenas las contamos y si hay malas hay que contarlas también, porque al fin y al cabo ese total es lo que es donde reside el encanto de las cosas, no es donde reside la realidad de lo vivido, ¿vale? Y el culturismo de los 90 no es ajeno a esto. Si bien fue una época bastante espectacular en todos los sentidos, sí que es una época que, bueno, realmente hubo mucho oscurantismo, el culturismo era algo underground, que a mí, repito, es con el culturismo que me identifico, el culturismo, como se decía, de mazmorra, el culturismo de batalla, de guerreros, ¿no? Era como algo mitológico ser culturista, algo lleno de misticismo, y que bueno, que sí que es cierto que yo creo que ese hermetismo que se generó en los 90 provocó buena parte de los clichés que aún a día hoy nos persiguen, ¿vale? El culturismo en esa época era quizás demasiado underground, fue una época muy basada en el oscurantismo, en el secretismo, no se contaba, éramos tíos muy raros, bueno, eran porque yo no estaba, eran tíos muy raros, vestidos de una forma muy rara, que comían sin parar, que entrenaban, que gritaban, eran un poco como los forajidos de los gimnasios, ¿no? El culturismo en ese momento, como digo, era algo quizás un paso más allá de lo underground, pero que también cabe decir que precisamente en eso era donde
donde residía y era lo que te atrapaba del culturismo de esa época. Yo en esa época era un niño de 20 años cuando empecé a entrenar y a mí eso, que bueno, como ya he dicho alguna vez, me quitó de estar en la calle y yo tenía realmente un mal rumbo de vida que posteriormente tuve, pero bueno, el culturismo siempre me mantuvo un poco ahí, era algo que enganchaba, ¿no? Ese punto que tenía ese culturismo al final te atrapaba, pero sí es cierto que de puertas para afuera era algo demasiado misterioso que nos dejaba un poco fuera de lugar. Era una época en que todo se estaba aprendiendo, sobre todo aquí en España, estábamos un poco en pañales, se estaba descubriendo, pero sí que es cierto que también en España hubo enormes físicos y quizás no. Para mí los mejores físicos parten de esa época porque los que a posteriori, años después, fueron los mejores, como los Arturo, Marco Chacón empezó en los 90, David Pérez era de los 90 y siguió, Ramón González, toda esa generación de culturistas venían de los 90, aunque posteriormente siguieron en los 2000, a excepción de Silvio, que Silvio y yo debutamos en el mismo campeonato, siempre lo recuerdo. Y poniéndonos ya en un aspecto un poco más técnico, ya sabéis que hice hace un tiempo, os dejo por aquí la reseña, un vídeo comparando Old School con New School. Y hoy, más que nada, es poner un poco en valor, como sabéis que siempre me gusta, yo dejo esto y que cada uno estime si es bueno o malo y yo al final daré mi punto de vista. Vale, tema de dieta, que es algo que además vamos a tratar hoy, voy a tratar todos los aspectos de la práctica del culturismo en esa época. Pues las dietas eran muy duras, muy duras. Si algo marcó al culturismo de los 90 en todos sus aspectos era la dureza y la forma de afrontar las preparaciones como auténticos espartanos. Tanto en volumen como en definición eran dietas realmente restrictivas en algún sentido o en otro. Es decir, en definición eran dietas que se basaban en pasarlo muy mal, eran dietas muy pobres, ¿vale? Suplementación, la justita. Y como digo, dieta, sabías que cuando ya estabas dieta competición te morías de hambre, mucho cardio además, mucha merluza, muchas espinacas y de lo demás muy poquito. A lo mejor alguno podía comer su arroz o tal, pero todos sabían que en algún momento u otro el cero hidratos iba a estar por ahí y iba a estar en más semanas, ¿vale? Era algo muy habitual en los 90. En el volumen, pues era todo lo contrario, era comer hasta reventar, volúmenes súper cargadísimos de comida, de calorías. Es cierto que todavía el concepto macros no se tenía arraigado, comían mucha proteína, no la medían, y luego lo que les entrara. Si les tocaba arroz con pollo, luego se tenían que comer 10 donuts, se los comían. Y eso, a mi modo de ver, funcionaba y funciona y para los jóvenes es bueno. Si no tenéis el complejo hoy en día de lucir como figurines, que es un error para ponerse fuerte, es un método que a mi modo de ver, y yo todavía empleo con mis alumnos más jóvenes, es un método que cuando tienes entre 20, 25, 28 años todavía funciona y da buenos resultados. Luego ya más adelante es cierto que el metabolismo se ralentiza y también en volumen hay que cuidarse un poquito más. Pero entre los primeros años de culturismo hay que comer, hay que meter calorías y por supuesto meter kilos. Y es ahí a donde vamos. El entreno. Y para mí el entreno es lo más destacado de esta era. Los entrenos eran, como yo digo, eran actos de devoción, ¿vale? Era algo que bueno, probablemente el vídeo que más lo resume, que lo podéis ver todos, es el Blood and Guts de Dorian Yates, que sabéis que en este canal Dorian es Dios. Precisamente era esa forma de entrenar y nunca se pone en valor cuando se habla, siempre se tiende a pensar en otras cosas. Lo que distinguía a los 90 era esa forma tan kamikaze, tan loca de entrenar, hasta la extenuación, muchos kilos, muchas repes. Poquitos trabajaban en método de poco volumen, quizá lo puso un poco de moda Dorian, pero no fue un método que en sí arraigara mucho la afición. Es más, hoy ver ese tipo de rutinas que en esa época, ¿vale? Pese que el número uno las hacía, la gente seguía inmersa en volumen muy alto y no había mucha vuelta, o sea, no había mucho enredo a la hora de entrenar. Se sabía que había que entrenar pesados, se sabía que había que hacer básicos. En España todavía las máquinas estaban muy verdes, no había maquinaria Hammer, no había maquinaria Etenon, no había un Fitmaker como hay hoy. No, hay básicamente todo lo que había era Herba Sport, Telhu y alguna cosita más. Y la gente se apañaba y se ponía muy fuerte porque, como digo, la forma de entrenar era un acto de devoción. O sea,
la gente se metía en el gimnasio y ese eran entrenamientos largos, solían ser entrenamientos largos, pero eran entrenamientos extenuantes y llevados hasta un umbral que hoy en día los que vinimos después no supimos llegar. Y creo que es la asignatura pendiente del culturismo que vino después. El entrenamiento se ha tecnificado demasiado, se ha intentado profesionalizar el entreno, que no está mal, pero se ha olvidado ese punto de pasión que tenían en los 90. Y hoy en día, como decía Juan Marco el otro día en un vídeo, se ha olvidado, sobre todo a la hora de entrenar, los arrestos. Hay que tener muchos arrestos para entrenar y eso hoy en día se ha perdido por el concepto del miedo a la lesión, el dichoso miedo al sobreentreno, que en los 90 se le abufaba el sobreentreno, no había sobreentreno, porque con esa cantidad de peso que tenían ellos encima en volumen, era imposible pensar en sobreentreno. Y, como digo, eso se ha perdido tristemente y creo que es lo que marcaba la línea entre lo que era el culturismo antes y lo que es el culturismo de ahora, el entreno. Un temita que sé que muchos os planteáis y que aquí sí que yo no estoy muy de acuerdo con ciertas cosas cuando se hablan de los 90 y es la química. Como todo, como he dicho antes, era una época por descubrir, sobre todo aquí estábamos aprendiendo, estábamos empezando a rodar lo que hoy es en día. Verdaderamente locos de la química ha habido en toda época, ¿vale? Tanto hoy como hace 30 años, como hace 20, y dentro de 20 habrá gente loca y habrá gente prudente. Pero sí es cierto que ese desconocimiento hacía que se hicieran cosas que eran un poco, que hoy entenderíamos quizás incluso un poco absurdas, ¿vale? Y os explico, por ejemplo, no había el concepto de la limpieza, no había el concepto de tomar antiestrogénicos porque te decían que te restaba ciclos, el tema hepático como mucho te decían que te tomaras 3 legalones al día, el que se los tomaba, fijaros, legalón que hoy en día ya nadie lo usa, y otros muchos te decían que es que te restaba anabólico, entonces era un poco, repito, yo estoy hablando de lo que yo he vivido, yo no puedo hablar de lo que hacían los americanos porque en esa época sí era difícil saber lo que hacían los españoles, imaginaros lo que hacían los americanos, que nos llegaban las revistas con 6 meses posterior de cuando fuera la Olimpia y ahí sí que no sabíamos nada. Alguno cuando venía aquí, que venía a la FIBO y estaba una semana yendo a entrenar a algún gimnasio y tal en Madrid, pero nos enterábamos de muy poquito. Luego con el tiempo descubrimos que tampoco había diferencia, pero eso ya era para otro vídeo. Como digo, puestas a punto muy salvajes, muy restrictivas, se cortaba la sal durante meses, mucho diurético, mucho anabólico oral, y yo no creo que fuera un acto de abuso consciente, que es el problema que tenemos hoy. Hoy tenemos el abuso consciente, o sea, yo sé que esto me puede hacer daño, pero me da igual, porque yo me pongo hasta el culo, pero en esa época todavía no se tenía muy claro, se tanteaba mucho y eso hacía que quedaran cosas verdaderamente raras, pero no había ese impulso casi suicida que tenemos hoy y que yo no estoy nada de acuerdo. Ya lo he manifestado en otros vídeos, aunque algunos me atacan, pero a mí me da igual, yo doy mi punto de vista. Este desconocimiento, como digo, en muchos ámbitos, hacía que uno de los grandes problemas, y para mí sin duda, esto es lo único malo, o lo más malo que yo destaco del culturismo de los 90, es el tema de la salud. Es el tema de la salud y es cierto que la mayoría de los culturistas, de los que tenemos constancia que han tenido problemas, todos parten de esa época. Si os dais cuenta, no tenemos noticias, pese a ser más mayores a priori, de culturistas de los 80 que hayan tenido problemas y muchos de ellos se mantienen en buena forma. Tenemos a Willy Hini, que está bien, Lila Brada, que está espectacular, Berry de May, que hasta hace pocos años estaba en buena forma, Gary Stridon, que volvió, pero en cambio todos los problemas que ha habido en el culturismo, de problemas de salud, parten de esa época. Algunos pueden ser por la química, otros muchos, y esto ya es una opinión meramente subjetiva, vienen por la constante ingesta de comida que en esa época había. Matarazzo, que falleció por problemas de corazón, por problemas coronarios, en una entrevista ya al final de su vida decía que de lo único que se arrepentía era de haber llegado a consumir 5 kilos de carne roja al día. Y era la forma que tenían ellos, eran muy animales comiendo, y por eso llegaban esas cotas de tamaño, porque la prueba está en que no era una cuestión de química, realmente lo que ha diferenciado el tamaño de esa gente con el de ahora es que esa gente entrenaba mucho y comía mucho, porque si fuera una cosa de química es me pincho y llega. Y hoy en día se sigue haciendo el loco, o se hace más el loco, y no se llega a esos tamaños, y es precisamente porque no se come y no se entrena igual, que esa era la gran diferencia que tenía el culturismo.
Luego, otro problema que tenían, la longevidad. Los atletas de esta época, bueno, pues un atleta como yo con 40 años estaría ya retiradísimo, sin posibilidades de volver a competir, porque bueno, se quemaba muy rápido. De hecho, si veis vídeos de ellos en la cúspide, pues vas a ver que a lo mejor Nasser El Sonbático, 32 años, pues parecía que tenía 50. Dorian Yates se mantuvo bien dentro de lo que cabe, pero veías atletas que decían, hostia, cuando marcaba la edad en el casillero cuando se era la Olimpia, no dabas crédito de la edad que podían tener, y era una alucine. Y ya resumiendo y para terminar, y es algo que los 90 no tuvieron, y eso sí que fue una suerte, y qué curioso que lo estoy diciendo yo desde aquí, es el tema de las redes sociales. No había mucha información, no había redes sociales, por tanto, casi toda la información que te llegaba era de primera mano y era buena. Hoy en día hay demasiada información y yo no digo que eso sea malo, a mí me parece muy bien las redes sociales, pero al final lo bueno se mezcla con lo malo, hay mucho tema de retoques de fotos, hay muchas historias que hace que, bueno, que el culturismo en sí se haya desvirtuado mucho, y yo creo que principalmente ahí las redes sociales han obrado negativamente para lo que ha sido el presente del culturismo y lamentablemente para lo que es un oscuro futuro, porque yo creo que el culturismo está muerto y ya en los próximos 5 años lo que falta es incinerarlo o enterrarlo. Es el que año a año se va superando, porque en este país hay gente que sin tener una gran genética ya han llegado a competir en campeonatos de Europa, en mundiales y tal, por ejemplo como Dufour, que es un chaval y eso, pero y lo tienes ahí, ¿por qué? Por dedicación, y porque después hay una cosa que los españoles no hemos olvidado, que son estos, los arrestos, los cojones. Hay que echarles cojones, como en la vida. Y ya para concluir, pues os voy a dar mi punto de vista. Para mí los 90, la mejor época de culturismo. Con todo lo malo que tuvo, pero me quedo absolutamente con todo lo bueno que aportó, con esos físicos, con esas grandes estrellas, con ese compañerismo, pero sobre todo con algo que yo a día de hoy intento tener, y por eso he puesto el vídeo en agradecimiento también a nada menos que a un mito de los 90 como Juan Marco, y es la pasión. La pasión se ha perdido y es eso, principalmente lo que yo rescato del culturismo de los 90, la pasión. Eso se ha perdido. Nos hemos perdido en libros, nos hemos perdido en redes sociales, nos hemos perdido en los detalles y nos hemos olvidado que esto al final es una cuestión de darle un día, otro día, otro día, otro día, sin esperar nada, sin saber si vas a ser bueno o si vas a ser malo, por el mero hecho de tener la suerte de poder estar haciendo algo por lo que vives, algo que te hace verdaderamente feliz. Eso es lo bueno que nos dejaron el culturismo de los 90. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Nos vemos el sábado, que sois muy cabrones, con el puto Paul Dillet. Y sin más, me despido. Hasta la próxima, amigos.